euros cada sisto mi can. Tuya que inguiande. La cultura solo hace Sí, buenas tardes, tita. Ima gusta hatu passion tío. Ah, ¿cómo te libras, capantita? ¿Hatu piquim sa librata? Ya. Sukachi hatu de ruta. Tío, to wan mari aparina wawataka. Imas patita. Ñuka chori marca. Ñuka chaparito san martita. Ali matishna tío. ¿Qué rol tiene en su casa? Bueno, mi rol que tengo en mi casa es ayudar a mi mami, trabajar, cocinando, lavando, arreglando el cuarto. limpiar polvos, arreglar la ropa. Hacemos de la casa en aseo, ¿no? ¿Y los hombres? Los hombres sí no sé. Ahí sí creo que los hombres trabajan. Acostar y ver la tele. Ellos no aportan, no ayudan. O sea, en poco. Hari kunapshin warmi kunana paktepika yan orinjam hari kunapshi. Takshego tapshi warmi kunana paktepika ayudana tokon. Ayudar a mi esposa, ayudar con los hijos. Ayudar ahí a limpiar, cocinar. Así. O sea, usted sí sabe cocinar. Claro. Mi padre trabaja, no sé. En la casa igual ellos se dedican más al campo. A ver, mijines, mi mamá me decía, ¿tienes hambre? Cocina pues. ¿Quieres ropa limpia? Lava. Hay basura, coge y bota. No es difícil, pero qué pereza, en serio, qué pereza. Total, ¿hay alguien que haga? ¿Usted cree que es difícil hacer el trabajo de la casa, los quehaceres de la casa? Sí, para sola sí. Difícil para un solo sí. Opa manda, tú que te trabajas para venir que alba conta parando conta para trabajar para venir que kuna timbo kuna ka usuda kuna. No es difícil porque todos tenemos manos, podemos hacerlo todo. ¿Y qué piensa de los hombres o esposos que no comparten los quehaceres de la casa? ¿No ayudan? Que son muy machistas. Claro, es machismo porque al no compartir con la esposa están discriminándole a ella misma al pensar que solo las mujeres deberían hacer eso. Los padres mismos les enseñan a mal, que dicen, que los varones, ¿por qué lavan los platos? Porque son mandarinas. Ustedes no tienen el derecho de lavar los platos, que eso le pertenece a la mujer. Pero eso es mentira. Muchas de las veces los hombres piensan que toda la responsabilidad de la cocina, de la lavandería, solamente es de las mujeres. No, no es así. A propósito de mandarina, esos hombres que le tienen terror a los quehaceres de la casa, les dicen mandarinas a los hombres que cuidan su hogar porque se les hace que las mujeres le dominan. ¿Qué cree usted? ¿Alguna vez usted ha escuchado esta palabra, mandarina? Mandarina, sí. ¿Qué entiende por mandarina? Es una fruta. Yo he escuchado que le dicen, eres mandarina porque lavas, les saben decir, ¿sí o no? Te dejas mandarse tu mujer. Ya no que te fecha ni ya me conta rosa ni chay ya que te asagota. Mandaria fecha me warmi alas que ni nespa. Me han dicho mandarina, ¿no? Pero igualmente, o sea, no me interesa que me digan cualquier cosa. Lo importante es mi esposa, entonces tengo que ayudar. ¿Pero qué se debería entonces hacer para que los hombres también ayuden en la casa? Los esposos. Cambiarles de mentalidad. ¿Y cómo se haría eso? No. Ay, sí, ya no creo que había cómo. Ya no hay cómo. Ya no hay cómo, dice, ya no hay cómo. Que decirle aunque sea no sea ocioso, que haga esto, lo que sea. Pedir ayuda de buena forma, decir que nos colabore también, que uno también se cansa durante el día. Todo eso empieza de casa, para luego cuando se comprometen a tener una familia, un hogar, eso le nace a la persona. No es esto para poder aprender luego, sino eso ya le nace de uno mismo en la vida de uno. Bueno, mijines, ahora sí que voy a abrir el pico. Hacerse responsable de su casa no es sinónimo de ser menos hombres. Y a esos hombres que les llaman mandarinas, ellos son los que trabajan su casa, cuidan su familia,
lo que les pertenece. Mandarina, mandarina. ¡Aquí estoy! Chay uras kari sisto mi kan. Tuya que ingeande. La cultura es